Hoy abordaremos la historia de un instructor que realizó una suposición fatal, poniendo en riesgo no solo su propia vida, sino también la de los otros 12 niños que lo acompañaban. Como siempre, se recomienda prudencia al lector. El 9 de abril de 2005, un joven llamado Richard Henares encabezó una expedición de 12 niños entusiastas en las profundidades de una de las cavernas más famosas, conocida como la Cueva de la Guarida del Diablo. A sus 20 años, Richard se consideraba lo suficientemente experimentado para guiar esta excursión escolar a través del laberinto subterráneo ubicado bajo las montañas Ozark. Sus visitas previas al sistema de cuevas le habían otorgado confianza, quizás demasiada. Mientras Richard daba instrucciones a los niños, Melissa Jones, otra instructora, permanecía afuera esperando a otro grupo de niños para guiarlos más tarde ese mismo día. La temperatura exterior rondaba los 20 grados Celsius, pero en el interior de los pasajes de piedra caliza se mantenía una temperatura constante de 13 grados Celsius, una temperatura lo bastante fría como para disipar lentamente el calor corporal durante horas de exposición. Los niños, de entre 8 y 12 años, se mostraban con entusiasmo mientras se colocaban los cascos y encendían sus linternas. Ninguno de ellos había estado antes en una cueva silvestre. Sus únicas experiencias con espacios subterráneos se limitaban a cavernas comerciales con pasarelas pavimentadas e iluminación eléctrica. Richard llevaba una pequeña mochila con botellas de agua, barras energéticas, un botiquín de primeros auxilios y baterías de repuesto. Preparativos estándar para un viaje planeado para durar solo 3 horas. Lo que no había considerado era cómo había cambiado su cuerpo desde su última expedición 6 meses atrás. Los 6,8 kilogramos que había ganado durante el invierno parecían insignificantes cuando se ofreció como voluntario para liderar esta aventura. A las 11:30 de la mañana, el grupo atravesó una serie de pasajes horizontales cada vez más desafiantes. La complexión pequeña de los niños les permitió moverse con relativa facilidad por espacios estrechos, donde Richard tuvo que exhalar completamente y contorsionar su cuerpo para avanzar. Cada recorrido exitoso generaba una falsa sensación de seguridad. Su camino los llevó a un obstáculo particularmente intimidante, una fisura vertical de apenas 25 centímetros de ancho, pero que se extendía hacia arriba unos metros y 80 centímetros. Esta estrecha hendidura conectaba 2 pasajes horizontales en el sistema de cuevas. A la luz de su linterna, Richard pudo ver que el pasaje era ligeramente más amplio, justo lo suficiente para que alguien de su estatura se arrastrara a gatas. Él lo llamó mentalmente una habitación, aunque en realidad era simplemente un túnel un poco más cómodo. Su memoria de exploraciones anteriores le indicaba que este espacio continuaba hacia áreas más impresionantes de la cueva. La fisura parecía transitable y Richard recordaba haberla recorrido con anterioridad. Tomó una decisión crucial. Dejaría pasar a los niños primero, supervisándolos, y luego los seguiría al pasaje horizontal que se extendía más allá. A través del haz de luz, pudo ver el otro extremo del pasaje, tentadoramente cerca, pero separado por la estrecha ranura vertical de piedra caliza. Uno por uno, los jóvenes exploradores se giraron de lado y se deslizaron por la estrecha abertura, comprimiendo sus pequeños cuerpos para atravesar las secciones más angostas. Algunos emitieron ruidos de incomodidad al sentir la fría piedra presionando sus costillas y columna vertebral. Pero los 12 lograron finalmente emerger en el pasaje horizontal que se extendía más allá. Sus movimientos nerviosos eran evidentes a través de la abertura mientras avanzaban a 4 patas hacia el espacio que Richard recordaba. Sus haces de linterna danzaban por el techo bajo, y Richard se giró de lado para comenzar su propia incursión en la grieta. De inmediato, la dura roca lo atrapó con más intensidad de la que recordaba, empujándolo contra una pared y comprimiendo su columna contra la otra. Sin embargo, siguió avanzando, contrayendo el abdomen y adentrándose lentamente en la fisura. A mitad de camino, se detuvo. El pasaje se estrechó ligeramente, pero suficiente para que sus caderas, más anchas que su pecho por unos centímetros cruciales, no pudieran pasar. Intentó retroceder, pero se encontró atrapado en un ángulo que le impedía volver atrás. La piedra lo sujetaba con una fuerza desesperada, apretándole el pecho y dificultando la respiración. La comprensión lo golpeó con una claridad aterradora. Estaba completamente atrapado, encajado en la sólida roca caliza, mientras 12 niños estaban ahora fuera de su alcance en el pasaje horizontal. El miedo inicial fue abrumador. El corazón de Richard latía con fuerza contra la pared de piedra que lo aprisionaba, mientras un temor puro y primario invadía su sistema. Su respiración, ya dificultada por la presión en el pecho,
se convirtió en jadeos cortos y de pánico. En ese momento, todo el peso de su responsabilidad cayó sobre él. 12 niños, ninguno mayor que él. Los niños, de menos de 12 años, quedaron aislados por su error de cálculo yaciendo en el pasaje estrecho. Los había llevado al peligro y ahora su propio cuerpo formaba la barrera que les impedía escapar. Al otro lado del pescador, la emoción de los niños se transformó rápidamente en horror. Sus rostros juveniles, antes llenos de entusiasmo, se contorsionan por el miedo al ver cómo su guía quedaba atrapado en la roca sólida. Algunos se quedaron inmóviles, paralizados por la inesperada situación. Otros comenzaron a llorar en silencio. Los niños mayores, interpretando con mayor rapidez la gravedad, se arrastraron hacia el pescador para evaluar el estado de Richard. A través de la estrecha abertura pudieron verlo suspendido en la grieta vertical, incapaz de avanzar ni retroceder. La imagen de su protector adulto, indefenso, atrapado entre muros de piedra caliza, destrozó su sensación de seguridad. Si Richard no pudiera salvarse, ¿quién lo salvaría a ellos? Fuera de la cueva, Melissa Jones consultaba su reloj. El grupo no debía regresar hasta las 3 de la tarde, a más de 3 horas de distancia. Sin percatarse de la emergencia que se desarrollaba bajo tierra, se sentó bajo el cálido sol primaveral, mirando de vez en cuando hacia la entrada de la cueva, esperando solo un regreso puntual. Dentro, la primera media hora transcurrió en un torbellino de intentos desesperados. Cada movimiento parecía encajarlo aún más en su lugar. Sus caderas, ligeramente más anchas que en su última visita, formaban un ancla inamovible en la parte más estrecha de la fisura. Los niños observaban con creciente desconcierto cómo los esfuerzos de su guía eran inútiles. Solo podían ver cómo los movimientos de Richard se debilitaban. Su respiración se hacía más dificultosa. Al cumplirse una hora, el pánico inmediato dio paso a un peligro más insidioso. La temperatura en la cueva empezó a aumentar lentamente, afectando sus cuerpos. Sin movimiento para generar calor, todos comenzaron a temblar. Richard, aunque en una situación desesperada, dio instrucciones. Les pidió que se acurrucaron para combatir el frío dentro de la cueva. Para Richard, la situación física se deterioraba rápidamente. Sus piernas, suspendidas por debajo del punto donde quedaba encajado, comenzaron a hormiguear al verse afectada la circulación. Los primeros signos del síndrome de compresión, una condición potencialmente mortal provocada por una presión prolongada que interrumpe el flujo sanguíneo a los tejidos, empezaban a manifestarse. Después de 2 horas, las condiciones dentro de la cueva se agravaron significativamente. El aire en el espacio restringido comenzó a cambiar de composición a medida que los 12 niños y un adulto atrapados consumen oxígeno y exhalan dióxido de carbono. La primera señal de deterioro fue la aparición de dolores de cabeza en el grupo. Luego surgieron mareos y náuseas. Los sistemas de alerta del cuerpo responden a la alteración química en la atmósfera. Decidieron que cortar la ropa ajustada y desplazar ligeramente su cuerpo hacia arriba podría facilitar su paso por una sección más ancha de la fisura. Usando correas tubulares, resistentes correas de nylon utilizadas en escalada y rescate, crearon eslingas que se colocaron bajo sus brazos. Con una cuidadosa coordinación, lo elevaron unos centímetros más arriba en la grieta, donde la abertura era ligeramente mayor. Simultáneamente cortaron sus pantalones vaqueros, eliminando el volumen adicional que contribuía a su atrapamiento. Tras 5 horas de estar inmovilizado entre rocas inamovibles, Richard fue finalmente extraído. La reanudación del flujo sanguíneo en sus tejidos comprimidos le provocó un dolor insoportable, como si miles de agujas se clavaran en cada célula. Mientras lo sacaban de la cueva, los rescatistas se dirigieron rápidamente hacia los niños para evaluar su estado. Necesitaban atención médica urgente, por lo que uno por uno fueron evacuados, comenzando por quienes estaban en peor estado. El experimentado equipo de rescate en cuevas trabajó de manera metódica, guiando a cada niño a través del estrecho pasaje que había atrapado a Richard hasta que todos los 12 lograron salir. Fuera de la cueva, el personal médico de emergencia atendió de inmediato a los jóvenes exploradores por hipotermia. 2 de los más pequeños fueron trasladados de urgencia al hospital. Aunque visiblemente conmocionados por la terrible experiencia, la mayoría respondió bien al tratamiento inicial y posteriormente todos fueron llevados al centro hospitalario para una evaluación exhaustiva, donde los médicos confirmaron que no hubo daños físicos permanentes. Aunque Richard pudo salir de la cueva por sus propios medios, más impulsado por la adrenalina que por su fuerza física, la experiencia dejó secuelas físicas y psicológicas permanentes. Para los niños, la pesadilla de haber quedado atrapados sin ayuda, viendo a su único guía y protector suspendido indefenso en una roca, se reflejaba en sueños durante muchos años.
Gracias por acompañarnos en este recorrido por las historias más impactantes y estremecedoras. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a Tragedias y activar la campanita para no perderte ningún conte.